¿Alguna vez te has detenido a observar a una persona en una posición de liderazgo y te has preguntado, ¿cómo carajo llegó hasta ahí? La verdad es que todos hemos sido testigos de esa desconcertante realidad, individuos que parecen no tener idea de lo que hacen, pero, aún así, ostentan el poder, dictan decisiones cruciales y son presentados ante la sociedad como grandes visionarios. Mientras tanto, personas altamente capacitadas, con principios sólidos y un vasto conocimiento, permanecen en la sombra, relegadas a posiciones secundarias que no les hacen justicia. Este fenómeno, que se repite una y otra vez en diferentes contextos, nos hace pensar que hay algo más allá de la mera coincidencia, algo que va más allá de la simple suerte o casualidad. Empieza a surgir una sospecha, una verdad no tan visible. Existe una lógica oculta y perversa que favorece a aquellos que logran aparentar más que a aquellos que realmente entienden lo que ocurre. Este desconcierto, lejos de ser un fenómeno aislado, se repite en todo tipo de entornos. Y es aquí, en medio de esta confusión, donde entra en escena un pensador que, aunque polémico, ha sido capaz de desentrañar los misterios del poder en su forma más pura. Nicolás Maquiavelo, el filósofo político cuyos pensamientos siguen siendo objeto de debate, nos dejó una visión única y realista de cómo opera el poder en el mundo real. Lejos de ser una simple teoría sobre cómo deberían comportarse los líderes, lo que Maquiavelo escribió en El Príncipe es una radiografía cruda y despiadada de las fuerzas que moldean nuestras vidas, y de cómo esas fuerzas se entrelazan con la política, la moralidad y la percepción pública. Lo más sorprendente de Maquiavelo no es que nos haya dado recetas sobre cómo lograr el poder, sino que nos mostró lo que de hecho está ocurriendo en la práctica, incluso siglos después. Él entendió que en el mundo real, las apariencias juegan un papel mucho más importante que la verdad, y que proyectar seguridad, aunque se carezca de certeza, tiene un valor inmenso. Quizá lo más inquietante de todo es que muchas veces, el pensamiento profundo y la competencia genuina se convierten en obstáculos, en piedras en el camino de aquellos que quieren ascender en las estructuras de poder. Maquiavelo, durante su exilio, desarrolló esta visión de manera intensamente personal. Privado del poder que amaba, pero profundamente consciente de sus dinámicas, nos legó una comprensión brutalmente honesta de las maquinarias del poder. En lugar de escribir sobre cómo los líderes deberían actuar en un mundo ideal, Maquiavelo nos mostró cómo los líderes realmente actúan. Y en medio de su análisis, surgió una de sus frases más famosas: todos ven lo que aparenta ser. Pocos sienten lo que realmente eres. Esta simple pero profunda reflexión destapa una verdad incómoda: en la lucha por el poder, lo que importa no es lo que somos, sino lo que logramos proyectar. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? ¿Por qué aquellas personas que parecen tenerlo todo resuelto, aquellas que proyectan confianza y determinación, logran ascender y conquistar posiciones de poder? Mientras tanto, aquellos que, con un pensamiento crítico y una preparación sólida, se toman su tiempo para reflexionar, se quedan atrás. ¿No te parece irónico? El pensador reflexivo, aquel que duda, que cuestiona, que ve el mundo en toda su complejidad, es rápidamente relegado. Mientras tanto, el líder populista que grita, que promete soluciones rápidas y simples, es el que logra la admiración de las masas. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el tipo de liderazgo que estamos eligiendo. ¿Es realmente el más preparado el que debe liderar, o el que tiene la capacidad de hacer que los demás crean que está preparado? Maquiavelo nos invita a cuestionar nuestras ideas sobre la competencia, la moralidad y, sobre todo, la percepción. Pero antes de continuar con la siguiente parte, ¿qué piensas de esto hasta ahora? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que un líder poco preparado te haya hecho cuestionar el sistema? ¿Te parece que las apariencias juegan un papel más grande de lo que debería en el mundo real? A medida que reflexionamos sobre la influencia de las apariencias y la proyección de seguridad, surge una pregunta fundamental: ¿por qué, entonces, los más inteligentes, los más preparados, aquellos que realmente comprenden el mundo y sus complejidades, no son los que lideran? A primera vista, podría parecer que la inteligencia debería ser una ventaja incuestionable. Después de todo, quien tiene conocimiento profundo debería ser capaz de tomar las mejores decisiones, guiar a otros con claridad, resolver problemas complejos con eficacia. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Es aquí donde Maquiavelo, a través de su aguda observación, nos ofrece una de sus ideas más reveladoras.
Según él, las personas inteligentes pueden ser percibidas como peligrosas en un entorno político o de liderazgo. Esto puede parecer sorprendente, pero tiene una explicación lógica. La inteligencia, en muchos casos, no se alinea con lo que la mayoría busca en un líder. Mientras un líder brillante reflexiona sobre las complejidades de un problema, dudando y cuestionando las soluciones simplistas, el líder que grita con seguridad, que promete soluciones claras y fáciles, obtiene la atención. Y es que en la lucha por el poder, lo que más se valora no es la verdad profunda y compleja, sino la certeza absoluta. La seguridad en uno mismo es más atractiva que la duda, más seductora que la reflexión. Esto nos lleva a una paradoja inquietante. La inteligencia, en su forma más pura, puede ser un obstáculo para el liderazgo efectivo. Los estudios lo confirman. Un análisis realizado en 2017 por la Journal of Management reveló que la inteligencia sí influye en el liderazgo, pero solo hasta cierto punto. A partir de un coeficiente intelectual de 120, la habilidad para conectar con los demás, para inspirar y motivar a un equipo, disminuye. ¿Por qué? Porque las personas muy inteligentes tienden a pensar de manera más abstracta, más compleja. En lugar de dar respuestas simples, su razonamiento es intrincado, lleno de matices y dudas. Y cuando las personas a su alrededor prefieren respuestas claras y rápidas, esta forma de pensar se convierte en una barrera. En otras palabras, la inteligencia excesiva puede alienar, hacer que un líder parezca distante o inaccesible, incluso incomprendido. Es como si hablara un idioma que pocos pudieran entender. Esto crea una desconexión que puede ser fatal en un entorno donde el poder se construye sobre la percepción y no sobre la realidad. Mientras tanto, los que gritan "yo tengo la solución", se convierten en los verdaderos protagonistas. Y aunque su solución sea superficial, la promesa de certeza es lo que la gente necesita o, mejor dicho, lo que creen necesitar. A veces, esto no solo es un fenómeno superficial o cultural, sino también psicológico. Uno de los sesgos cognitivos más peligrosos que explora Maquiavelo en su obra es el efecto Dunning-Kruger, descubierto en los años 90 por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger. Este fenómeno muestra que las personas con menos conocimiento tienden a sobreestimar su propia competencia, mientras que los verdaderos expertos, conscientes de sus limitaciones, son más modestos y dudosos. Es decir, la ignorancia no solo puede ser atrevida, sino increíblemente persuasiva. Y en el juego del poder, la confianza, aunque sea infundada, a menudo supera a la competencia real. Imagina por un momento este escenario: un líder que carece de los conocimientos profundos, pero que tiene una seguridad inquebrantable. Este líder, incluso cuando se equivoca, puede ser más eficaz en su ascenso que alguien que, con conocimiento y ética, se toma el tiempo para entender todos los matices de la situación. Las masas, a menudo, prefieren la claridad sobre la verdad. Esto es lo que hace tan poderosa la figura del líder populista, su habilidad para reducir lo complejo a lo simple, para ofrecer respuestas con la certeza de un oráculo. Y si bien esto puede ser atractivo en el corto plazo, es una ilusión que, eventualmente, puede desmoronarse. Aquí surge otra reflexión profunda. ¿Cómo nos afecta esto en nuestra vida cotidiana? Si alguna vez te has sentido atraído por alguien que parece tener siempre la respuesta correcta, aunque quizás no lo sea, es probable que estés cayendo en este sesgo. Este patrón no solo se aplica a la política o a la empresa, sino a todos los aspectos de la vida. Pensamos que buscamos la verdad, pero en realidad, a menudo preferimos la seguridad de una respuesta clara, incluso cuando sabemos que puede ser incorrecta. Es más fácil seguir a alguien que habla con firmeza, que tiene respuestas categóricas, que a alguien que invita a la reflexión, que duda y se cuestiona. Este es el tipo de liderazgo que Maquiavelo observó, y que sigue siendo un reflejo inquietante de nuestra sociedad actual. Es difícil aceptar que la inteligencia profunda puede ser un obstáculo, pero es la realidad. No siempre ganan los mejores preparados, sino aquellos que saben cómo vender su imagen, cómo proyectar seguridad, cómo manipular la percepción. Esto nos deja una pregunta aún más incómoda. ¿Estamos eligiendo, como sociedad, a los líderes más adecuados para los desafíos que enfrentamos? ¿O estamos siguiendo a aquellos que mejor saben cómo mostrarse a los demás, aunque detrás de esa fachada no haya competencia real? En este punto, es imposible ignorar una verdad aún más perturbadora:
la seguridad que proyectan aquellos que se ascenden con apariencias no es solo una herramienta para ganar poder, sino una forma de controlar a los demás. La forma en que la gente con carisma, aunque a veces vacía de contenido, puede generar una conexión emocional tan fuerte que aquellos que lo siguen son capaces de ceder su juicio crítico, y en muchos casos, hasta su autonomía. Este fenómeno es el núcleo de lo que Maquiavelo señaló con precisión: la multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias. En sus palabras, no solo se encuentra una crítica al sistema político, sino también una reflexión sobre la psicología humana. La gente prefiere un líder que les prometa certezas, que les hable de forma directa, que actúe con firmeza, incluso si sus soluciones son superficiales y peligrosas. En un mundo de incertidumbre, donde las amenazas son difíciles de gestionar, la necesidad de certezas rápidas y visibles se vuelve casi irresistible. La ironía, por supuesto, es que esas certezas son con frecuencia ilusorias, y a menudo el costo de seguir a un líder que proyecta seguridad es mucho más alto de lo que pensamos. Este fenómeno se ve claramente en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Tomemos, por ejemplo, la política. En tiempos de crisis, como durante la pandemia de COVID-19 o las fluctuaciones económicas, no es raro ver cómo la figura de un líder seguro, que ofrece soluciones rápidas y sin matices, se convierte en un faro de esperanza para las masas. La gente prefiere escuchar a alguien que, con un tono decidido y confiado, les diga que todo va a mejorar pronto. En contraste, los expertos, que se toman el tiempo de exponer los riesgos, las incertidumbres y las decisiones complejas, a menudo se ven eclipsados por esa figura de seguridad. En este escenario, la sabiduría y el análisis profundo pierden ante el brillo de una promesa vacía pero confiada. Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial. Piensa en un CEO que, aunque carezca de la experiencia o conocimientos técnicos necesarios para llevar a una empresa al éxito, tiene una capacidad innata para vender su visión, para inspirar confianza en los inversores y empleados por igual. Este tipo de líder es capaz de crear una narrativa convincente, aun cuando los hechos y los números no respaldan completamente su estrategia. En cambio, los empleados con el conocimiento técnico necesario para desafiarlo, aquellos que ven la fragilidad detrás de la fachada, pueden sentirse ignorados o incluso desplazados. En estos casos, el carisma, la capacidad de generar confianza, se convierte en la moneda de cambio para ascender, mientras que la competencia real se diluye en el mar de la irrelevancia. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo las estructuras de poder se perpetúan. ¿Por qué, a pesar de las señales claras de incompetencia, continuamos siguiendo a líderes que proyectan certeza sin tener los fundamentos para sostenerla? La respuesta está en la psicología humana. Cuando el mundo se vuelve incierto, cuando las dificultades parecen insuperables, buscamos soluciones fáciles, respuestas directas. En este sentido, aquellos que pueden ofrecernos una respuesta simplificada, aunque no sea la correcta, se convierten en una figura de refugio emocional. Es en estos momentos cuando el efecto Dunning-Kruger entra en juego con mayor fuerza. Las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a sentirse más seguras de sí mismas, más dispuestas a tomar decisiones sin dudar. En cambio, aquellos que comprenden la complejidad de un asunto a menudo se sienten inseguros, dudan de sus propias respuestas y se ven sobrepasados por el ruido que rodea las soluciones rápidas. Es ahí donde el ignorante que proyecta certeza se convierte en un líder más atractivo, incluso si su comprensión del problema es superficial. Este patrón no solo ocurre en la política o en las empresas, sino también en nuestra vida cotidiana. Piensa en cualquier situación en la que te hayas sentido atraído por alguien que, aunque no tuviera todo el conocimiento necesario, parecía tener una seguridad arrolladora. Tal vez fue un amigo o un colega que, a pesar de no tener experiencia, logró convencer a otros con su confianza y su postura firme. Y aunque sabías que la solución propuesta no era la ideal, la certeza que mostraba esa persona hizo que todos lo siguieran. Este es el poder de la percepción sobre la realidad. Aquí es donde la pregunta se convierte en una cuestión existencial. ¿Cómo nos protegemos de caer en esta trampa, en esta ilusión de poder basada únicamente en la proyección de seguridad? ¿Cómo podemos reconocer y valorar el conocimiento real y la competencia por encima de la apariencia de control y confianza? La respuesta, aunque compleja, pasa por un proceso de autoconocimiento y reflexión crítica.
necesitamos cuestionar no solo a quienes nos lideran, sino también las formas en que nosotros mismos seguimos a los demás. Es esencial que empecemos a valorar la profundidad, a reconocer las complejidades y a entender que la sabiduría no siempre viene en forma de respuestas claras y rápidas. La verdadera sabiduría reside en la capacidad de lidiar con la incertidumbre, en la capacidad de decir no sé cuando se desconoce algo y en la disposición a hacer preguntas difíciles. Y aquí surge una poderosa reflexión. El liderazgo verdadero no es aquel que ofrece respuestas fáciles, sino el que sabe navegar las aguas turbulentas de la incertidumbre, el que sabe cuestionarse y escuchar. Maquiavelo, aunque a menudo malinterpretado como un defensor de la crueldad y la manipulación, en realidad nos ofrece una visión más profunda, nos invita a ver la política como lo que realmente es, un juego de percepciones y realidades complejas, pero también nos advierte sobre los peligros de la falsa seguridad. En sus palabras, los verdaderos líderes no son aquellos que parecen tenerlo todo resuelto, sino los que reconocen que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Lo que Maquiavelo nos propone es un tipo de liderazgo más profundo, más auténtico, basado no en el dominio de las apariencias, sino en la capacidad de navegar la complejidad con humildad y reflexión. Este tipo de liderazgo puede ser incómodo, porque implica enfrentar la incertidumbre y la falta de respuestas claras, pero también es el único que puede llevarnos a un futuro más justo y equilibrado. Ahora que hemos reflexionado sobre las dinámicas del poder y cómo la proyección de seguridad puede eclipsar la verdadera competencia, surge una pregunta aún más profunda: ¿cómo se perpetúan estas dinámicas? ¿Cómo es que las personas que lideran sin competencia real logran mantenerse en la cima, a pesar de que sus habilidades o conocimientos sean limitados? Maquiavelo nos dio una pista crucial al señalar que los líderes que no tienen competencia real, pero que proyectan seguridad y control, a menudo emplean tácticas psicológicas y sociales para afianzar su posición, manipular a su entorno y mantener su poder. Uno de los mecanismos más peligrosos en este proceso es el de crear una ilusión de pertenencia, una especie de burbujas de poder donde la competencia y la verdad se ven distorsionadas. Es fácil caer en la trampa de creer que las cosas van bien cuando estamos rodeados de personas que piensan igual que nosotros, que comparten nuestra visión y que refuerzan nuestras creencias. Este fenómeno, conocido como homofilia, se refiere a la tendencia de las personas en el poder a rodearse de aquellos que son similares a ellos, tanto en carácter como en habilidades. En lugar de buscar la diversidad de pensamiento y la competencia genuina, se buscan personas que no amenacen el status quo, que no cuestionen las decisiones del líder, sino que las validen. Este patrón de autorreafirmación crea una red de mediocridad, disfrazada de autoridad. Los líderes frágiles, aquellos que sienten que su posición está amenazada por individuos más capacitados, prefieren rodearse de personas que no los desafíen. Esto se convierte en un ciclo vicioso. A medida que más personas incompetentes ascienden, las decisiones que se toman se alejan cada vez más de la realidad y de la competencia técnica. En lugar de fomentar una cultura de excelencia, se fomenta una cultura de conformismo, donde lo más importante es mantener la lealtad al líder y la apariencia de unidad, no el mérito real. Este patrón no se limita a los gobiernos o grandes corporaciones. En muchos entornos laborales, especialmente en aquellos con estructuras jerárquicas rígidas, podemos observar cómo el miedo a perder el poder puede llevar a los líderes a rodearse de subordinados que no son necesariamente los más capaces, sino los más leales. Y es que, al final, la lealtad ciega puede ser mucho más valiosa que la competencia genuina, especialmente cuando se trata de proteger una posición de poder. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estos líderes frágiles, que han construido su red de poder sobre la base de la mediocridad y la lealtad, enfrentan una crisis o un desafío serio? La respuesta es inquietante: la red de incompetencia que han creado empieza a mostrar sus fallos. Las decisiones mal fundamentadas se acumulan, los problemas se multiplican y, eventualmente, el sistema se desmorona. Pero lo más perturbador es que, en muchos casos, los líderes responsables de esta caída logran mantenerse en el poder porque la percepción de su autoridad, aunque vacía de contenido, sigue intacta. Maquiavelo comprendió perfectamente este fenómeno. En El Príncipe, señaló que el verdadero líder no debe solo ser capaz de conquistar el poder, sino también de mantenerlo, incluso cuando las circunstancias son adversas.
Y para mantener ese poder, el líder debe ser experto en manejar las percepciones, en crear una narrativa que oculte las fallas del sistema y que, a través de la manipulación de las masas, logre conservar la apariencia de control. Maquiavelo no recomendaba la manipulación por sí sola, sino que la describía como una herramienta realista para quienes se enfrentan a los desafíos del liderazgo. Lo que él veía en su época se ha amplificado hoy en día. La capacidad de un líder para controlar la narrativa, para influir en la percepción pública y para desactivar la crítica se ha convertido en un arte refinado, a menudo más efectivo que la competencia real. Los medios de comunicación, las redes sociales y las estrategias de marketing político han facilitado este proceso, creando un entorno en el que la manipulación de la información y la creación de una imagen pública sólida son más importantes que las decisiones que realmente afectan al bienestar de la sociedad o de la organización. Los ejemplos históricos no dejan de ser reveladores. Piensa en los grandes líderes autoritarios que han surgido a lo largo de la historia, aquellos que, a pesar de carecer de una agenda política clara o de soluciones reales para los problemas de la sociedad, lograron mantener un control absoluto gracias a su habilidad para crear una narrativa convincente. Líderes como Benito Mussolini o incluso figuras más modernas, como Donald Trump, han utilizado tácticas similares para perpetuarse en el poder, a pesar de las críticas y los fracasos evidentes en sus políticas. Lo que han logrado no es tanto convencer a las personas de que sus políticas son efectivas, sino convencerlas de que ellos, como líderes, son indiscutibles. Este tipo de manipulación no solo se observa en figuras políticas. En el mundo de los negocios, empresarios como Adam Neumann, de WeWork, crearon una burbuja de poder basada en su carisma y en su habilidad para vender una visión, aunque esa visión careciera de los cimientos necesarios para sostenerla a largo plazo. A pesar de las fallas estructurales en su modelo de negocio, Neumann logró mantener el control de la empresa, en gran parte porque proyectaba una imagen de éxito y una narrativa convincente sobre el futuro de la compañía. Esto nos lleva a una reflexión crucial: la verdad y la competencia no siempre ganan. En muchos casos, lo que decide el liderazgo no es la habilidad, sino la capacidad para manipular la percepción, para generar una falsa sensación de certeza y control. Y este fenómeno no solo afecta a los líderes, sino a todo el sistema que los rodea. ¿Cuántas veces hemos visto instituciones, empresas o gobiernos que se desmoronan no por falta de conocimiento o de recursos, sino porque el sistema ha sido diseñado para favorecer a aquellos que dominan el arte de la manipulación y la apariencia? Ahora que hemos explorado cómo las percepciones y la manipulación juegan un papel fundamental en la perpetuación de líderes mediocres, surge una pregunta aún más inquietante: ¿qué efectos tiene este tipo de liderazgo en las organizaciones y en la sociedad en general? Las estructuras de poder construidas sobre la base de la apariencia y la lealtad, en lugar de la competencia y el mérito, tienen consecuencias profundas y duraderas que, a menudo, son invisibles para quienes están dentro de esas estructuras. Maquiavelo entendió que un líder que depende de la percepción y no de la habilidad genuina crea un entorno de inseguridad, donde la competencia se convierte en una amenaza, no un recurso. Esto, por supuesto, afecta a la dinámica interna de cualquier institución. En lugar de fomentar la creatividad, la innovación y la eficiencia, se fomenta una cultura de miedo y conformismo. Las preguntas difíciles, las ideas que desafían el statu quo, son vistas como peligrosas. Los empleados que se destacan por su competencia son vistos con recelo, no como una fortaleza, sino como una amenaza al poder del líder. Los mejores talentos, en lugar de ser promovidos, son marginados, y el sistema comienza a alimentar la mediocridad. Este fenómeno no solo ocurre en el gobierno o en las grandes corporaciones, sino que también se extiende a nuestras comunidades, organizaciones sociales e incluso en los círculos más pequeños. La cultura de la lealtad ciega en lugar de la competencia genuina afecta no solo a los líderes, sino también a los seguidores. Aquellos que se aferran a una figura autoritaria, a un líder que parece tener todo bajo control, tienden a dejar de cuestionar, de pensar por sí mismos. La conciencia crítica comienza a desaparecer, reemplazada por un conformismo que se ajusta a las expectativas de un poder que, aunque débil en esencia, sigue siendo firme en su dominio. Es aquí donde la fragilidad del poder construido sobre las apariencias empieza a ser más evidente.
Cuando el sistema de poder se construye sobre la base de una fachada, no sobre la habilidad real, la estructura es vulnerable a la disfunción. Las decisiones tomadas por estos líderes no están basadas en una evaluación objetiva de la situación, sino en cómo proteger su imagen y mantener el control. Esto puede tener efectos devastadores, no solo en los resultados a corto plazo, sino en la sostenibilidad a largo plazo. En lugar de resolver problemas reales y complejos, los líderes que dependen de la imagen y no de la competencia toman decisiones que, en el mejor de los casos, son superficiales y, en el peor, desastrosas. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la crisis financiera global de 2008. Durante los años previos a la crisis, muchos de los líderes de instituciones financieras internacionales tomaron decisiones arriesgadas, impulsadas por la imagen de éxito y el deseo de mantener el poder. No se trataba de tomar decisiones prudentes basadas en una evaluación objetiva de los riesgos, sino de mantener la apariencia de prosperidad y crecimiento. Y cuando la crisis golpeó, los líderes que habían construido su imperio sobre la base de la percepción, no la competencia, se encontraron completamente despreparados para hacer frente a las consecuencias. En los sistemas donde la competencia real es reemplazada por la imagen y la lealtad, los errores tienden a multiplicarse. Las soluciones rápidas y superficiales se convierten en la norma, mientras que las soluciones profundas y reflexivas son ignoradas. La incertidumbre es gestionada no a través de la reflexión y el análisis, sino mediante el control de la narrativa, creando un ambiente donde las personas no cuestionan, sino que siguen ciegamente. Y cuando un líder es incapaz de mantener su narrativa, el sistema comienza a desplomarse. Es este círculo vicioso el que perpetúa el ciclo de incompetencia en muchas instituciones. El líder frágil se rodea de subordinados igualmente frágiles, todos atrapados en una red de mediocridad. La competencia y la inteligencia son vistas como amenazas, no como recursos valiosos. La cultura de la lealtad ciega se convierte en el eje del poder, y cualquier intento de desafiar esa lealtad es percibido como traición. Y así, en lugar de avanzar, las organizaciones empiezan a estancarse, atrapadas en un ciclo de autocomplacencia que, tarde o temprano, lleva a la disfunción. Sin embargo, hay una verdad que no podemos ignorar: no todos los entornos están diseñados de esta manera. Existen contextos donde el mérito y la competencia genuina son recompensados. En estos entornos, la estructura está diseñada para premiar la habilidad, y el fracaso es algo que no se puede ocultar ni disimular. En profesiones donde los errores tienen consecuencias inmediatas y graves, como en la medicina o la ingeniería, la competencia real es esencial. Un cirujano que comete un error no puede ocultarlo, y un ingeniero que diseña un puente defectuoso no puede hacer que desaparezca. En estos casos, la competencia es la base sobre la cual se construye el poder, porque el resultado final es tangible, visible y no se puede justificar con retórica vacía. La clave está en la estructura de los sistemas y en cómo se premian los comportamientos. En los entornos donde el fracaso se puede ocultar o disimular, como en muchas áreas de la política o en las grandes corporaciones, el poder puede fácilmente ser usurpado por aquellos que dominan la manipulación de la percepción. Pero en los sistemas donde el éxito depende de resultados tangibles, medibles y verificables, la competencia genuina prevalece. Y este es el desafío: reconocer la diferencia entre esos dos tipos de entornos y trabajar para crear instituciones y sistemas que premien la competencia real, no la imagen. Es importante que empecemos a reflexionar sobre cómo podemos fomentar este tipo de estructuras en nuestras propias comunidades y lugares de trabajo. Debemos luchar contra la mediocridad y la complacencia, y buscar siempre aquellos espacios que premien el mérito, la competencia y la ética. Este es el tipo de poder que puede generar un cambio real, que puede llevar a las organizaciones y sociedades a un futuro más justo, transparente y sostenible. Ahora que hemos analizado cómo las estructuras de poder, basadas en la manipulación de la percepción y la mediocridad, impactan a las organizaciones y sociedades, hay una cuestión fundamental que debemos abordar: la relación entre poder y moralidad. En el corazón de la visión de Maquiavelo está una de las afirmaciones más inquietantes, y a menudo malinterpretadas, que Eliso, un príncipe que desea conservar su puesto, debe aprender a no ser bueno y a usar o no usar la bondad según le convenga. A primera vista, esta afirmación puede parecer cruel, incluso cínica. Nos invita a preguntarnos:
¿Es realmente necesario sacrificar la ética, la moralidad, para alcanzar y mantener el poder? Maquiavelo, sin embargo, no estaba sugiriendo que la crueldad o la inmoralidad sean virtudes, estaba describiendo la dura realidad del juego de poder. En un mundo político y de liderazgo donde los intereses son profundos y las batallas por el control son constantes, la ética puede, en muchos casos, convertirse en un obstáculo. Aquellos que no tienen escrúpulos, los que son dispuestos a manipular, traicionar y tomar atajos, suelen avanzar más rápido que aquellos que se sienten limitados por principios éticos. Este fenómeno no se limita a las grandes figuras históricas o políticas. En nuestra vida cotidiana, a menudo vemos cómo las personas que adoptan una postura pragmática, sin importar los métodos que usen, parecen ser más exitosas que aquellas que actúan con rectitud. Las figuras de poder, ya sean en gobiernos, empresas o incluso en comunidades, que no dudan en usar tácticas manipuladoras, que se aprovechan de los miedos y las inseguridades ajenas, muchas veces logran más rápido lo que quieren que aquellos que se mantienen fieles a su conciencia moral. Este dilema nos enfrenta con una dura verdad. A veces, la moralidad, aunque justa y noble, no es recompensada en los juegos de poder. La historia está llena de ejemplos de figuras que, aunque éticas y sabias, fueron derrotadas por personas dispuestas a cruzar líneas morales para llegar a la cima. Un caso emblemático es el de Cicerón, un hombre de gran integridad y principios, pero que terminó siendo superado por Julio César, un líder dispuesto a arriesgar todo por el poder, incluso a violar las normas y tradiciones. Cicerón no estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y por eso, aunque moralmente superior, fue derrotado por quien no tuvo escrúpulos. Pero, por supuesto, este dilema no es blanco o negro. La moralidad y el poder no son necesariamente incompatibles, aunque el camino para equilibrarlos sea complicado. Maquiavelo mismo nos dejó una lección valiosa: el poder puede ser mantenido sin perder la humanidad, pero esto requiere de un liderazgo flexible, uno que sepa cuándo mantener sus principios y cuándo ser pragmático para lograr un objetivo mayor. El arte de gobernar o de liderar no debe ser solo una cuestión de manipulación o de ganancia rápida, debe ser también una cuestión de visión, de comprender las consecuencias a largo plazo de las acciones que tomamos. Es aquí donde entra en juego la figura del liderazgo ético. Un líder ético no es aquel que siempre se atiene a la moral convencional en todas las circunstancias, sino aquel que sabe cómo aplicar sus valores y principios sin dejarse consumir por el ego o la sed de poder. El líder ético reconoce que la moralidad, cuando se pone en juego de manera excesiva, puede convertirse en un obstáculo, pero también entiende que perderla por completo puede llevar a la destrucción tanto personal como colectiva. En el contexto actual, el concepto de liderazgo ético es más relevante que nunca. En un mundo saturado de líderes que venden soluciones fáciles, que manejan el poder a través de las emociones y la percepción, es fundamental que se aliente el tipo de liderazgo que, además de ser competente, también sea moralmente consciente. Este tipo de liderazgo tiene que ser más inclusivo, más dispuesto a reconocer los errores, a aprender de los fracasos y a construir una cultura donde el poder no se ejerza a costa de la dignidad de los demás. Lo que hemos aprendido, en parte gracias a Maquiavelo, es que la moralidad no es algo que se pueda simplemente aplicar de manera rígida cuando se trata de poder. La moralidad debe ser flexible, adaptarse a las circunstancias y no ser vista como un obstáculo, sino como una herramienta poderosa para construir un poder que sea sustentable. Para que esto suceda, sin embargo, es necesario repensar lo que entendemos por liderazgo. En lugar de seguir a líderes que solo se preocupan por proyectar una imagen, deberíamos empezar a valorar a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones difíciles, que cuestionan el statu quo y que están dispuestos a sacrificar la gratificación inmediata por el bienestar a largo plazo de su comunidad, equipo o nación. Pero esto no solo depende de las personas en el poder, también requiere que cada uno de nosotros, como seguidores y ciudadanos, desarrollemos una visión crítica y ética del poder, reconociendo cuando estamos siendo manipulados y cuando realmente estamos siguiendo a un líder que merece nuestra confianza. Así que, al enfrentarnos a este dilema de la moralidad y el poder, la invitación es a reconsiderar nuestras propias creencias. ¿Qué significa para ti el poder? ¿Es solo una cuestión de influencia y control, o es también un camino hacia el servicio y la responsabilidad? ¿Es posible lograr un liderazgo ético en un mundo que parece premiar la manipulación y la superficialidad?
Esta reflexión no solo se aplica al ámbito político o empresarial, sino a todos los aspectos de la vida. En tu trabajo, en tus relaciones personales, ¿cómo ves el poder? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para avanzar, o prefieres tomar un camino más desafiante, pero ético? Y más importante aún, cuando ves que el poder está siendo manipulado, ¿estás dispuesto a cuestionarlo, a desafiarlo, a buscar alternativas? Es hora de pensar críticamente sobre las formas de poder que aceptamos y seguir cultivando un liderazgo que esté basado en la ética, la competencia y, sobre todo, en la humanidad. No dejemos que el deseo de poder y el brillo de la seguridad nos cieguen ante lo que realmente importa: construir una sociedad donde el poder no sea el fin, sino el medio para mejorar las vidas de todos. Al llegar a este punto de la reflexión, es evidente que no estamos ante una cuestión trivial. La lucha entre la moralidad y el poder, la ética y la competencia, no es solo una batalla dentro de los sistemas de liderazgo, sino una de las grandes tensiones de la humanidad misma. Es una pregunta profunda que nos afecta a todos, tanto a los que ostentan el poder como a aquellos que lo seguimos. Y lo que se vuelve más urgente en estos tiempos es preguntarnos, ¿cómo podemos cambiar este ciclo? ¿Cómo podemos pasar de un mundo donde el liderazgo está basado en la apariencia y la manipulación, a uno donde el liderazgo ético, fundamentado en la competencia y la moralidad, se convierta en la norma? Lo primero que debemos entender es que este cambio no vendrá de un solo individuo, sino de un cambio sistémico profundo que abarque la manera en que percibimos, elegimos y, sobre todo, apoyamos a nuestros líderes. Para que los principios éticos y la competencia genuina sean premiados, necesitamos repensar las estructuras de poder en las que vivimos, trabajar hacia sistemas que reconozcan y fomenten la integridad, la inteligencia emocional y la competencia verdadera. Esto no es solo una cuestión de cambiar a los líderes, sino de transformar las instituciones que los sostienen. La educación como pilar del cambio. El primer lugar donde debe comenzar este cambio es en la educación. Si bien es cierto que un individuo puede cambiar, el verdadero poder de transformación se encuentra en las generaciones futuras. Necesitamos una educación que valore no solo el conocimiento técnico, sino también la ética, la reflexión crítica, la toma de decisiones responsable y la empatía. En lugar de glorificar la seguridad y la autoconfianza sin fundamento, debemos enseñar a los jóvenes a cuestionar, a dudar de las respuestas fáciles y a abrazar la complejidad del mundo. La educación debe prepararnos para ser líderes que puedan gestionar el poder de manera ética, que entiendan que tomar decisiones basadas en principios, aunque a menudo más difíciles y complejas, es la única manera de garantizar un futuro sostenible y justo. Si desde pequeños entendemos que la moralidad y la competencia van de la mano, y que el verdadero poder está en la capacidad de servir a los demás con sabiduría, entonces nuestras instituciones y nuestros líderes de mañana tendrán una base mucho más sólida y ética para guiarse. Las instituciones como agentes de control y transparencia. Pero la educación por sí sola no basta. Debemos también rediseñar las instituciones que sostienen el poder. Las empresas, gobiernos y organizaciones deben estar estructuradas de tal manera que el liderazgo ético no sea una excepción, sino la regla. Esto significa crear mecanismos de rendición de cuentas sólidos, transparentes y justos. La corrupción, el abuso de poder y la mediocridad en las organizaciones son demasiado a menudo alimentados por la falta de controles eficaces. La falta de transparencia en el gobierno, la manipulación de la información en los medios, y las políticas de puertas cerradas en las empresas permiten que las personas que carecen de la competencia necesaria lleguen al poder y se perpetúen en él. En cambio, si se establecen políticas claras de fiscalización, acceso público a la información y estructuras de poder más democráticas, será más difícil que los líderes se aprovechen del sistema y mantengan su posición sin la habilidad o la ética necesarias. Una de las herramientas más poderosas para asegurar que las decisiones no sean tomadas desde un lugar de superficialidad o egoísmo es el feedback constante y objetivo. En lugar de premiar a los líderes que saben proyectar una imagen de éxito sin importar lo que realmente están logrando, debemos premiar a aquellos que son capaces de entregar resultados tangibles y que pueden ser cuestionados de manera abierta y honesta. Un sistema que valore la retroalimentación continua permitirá que las estructuras de poder sean más dinámicas, adaptativas y responsables. El papel de la sociedad civil en el cambio. Finalmente, el cambio no solo debe venir de las instituciones o de la educación.
La sociedad civil tiene un papel crucial en este proceso. Si bien los sistemas que estamos discutiendo hoy están profundamente arraigados, no son inmutables. Como sociedad, tenemos el poder de desafiar las narrativas que favorecen a los líderes que manipulan la percepción y construir nuevas normas sobre las cuales evaluar a nuestros líderes. Esto requiere una cultura de participación activa, de pensamiento crítico y de denuncia cuando se detecten fallos en los sistemas. Es cierto que este cambio no será inmediato, ni será fácil. Pero si empezamos a desafiar las convenciones que han favorecido a los manipuladores de la percepción y a los líderes mediocres, podemos comenzar a construir una sociedad que valore a los líderes que realmente aportan valor, que tienen la capacidad de escuchar, cuestionar, aprender y servir con integridad. De nada sirve esperar que las instituciones cambien de manera autónoma. Como ciudadanos, debemos exigir una mejor forma de liderazgo. Esto significa crear espacios para el diálogo, para la reflexión profunda y la crítica constructiva, y estar dispuestos a apoyar a aquellos que, aunque quizás menos ruidosos, muestran una habilidad real para generar un cambio positivo. A lo largo de este viaje, hemos desenterrado algunas verdades incómodas sobre el poder, la percepción, y cómo las estructuras de liderazgo se mantienen a través de la manipulación y la superficialidad. Sin embargo, también hemos llegado a un punto crucial: no todo está perdido. El futuro del liderazgo ético está en nuestras manos, y tiene el potencial de transformar no solo las estructuras de poder, sino nuestra propia forma de entender el liderazgo y el servicio. La clave del cambio reside en nuestra disposición para ser conscientes de estos patrones y desafiar las narrativas dominantes. Para ser más exigentes con los líderes que elegimos, tanto a nivel personal como colectivo, y para fomentar la educación, la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad. Si trabajamos juntos para construir un sistema que premie la competencia genuina, que valore la moralidad como un principio fundamental, y que premie a aquellos que sirven con sabiduría y ética, entonces podremos aspirar a un futuro donde el poder no se ejerza para beneficio propio, sino para el bienestar común. Y al final, el verdadero poder no es aquel que se toma a través de la manipulación de las apariencias, sino aquel que se construye sobre la verdad, el respeto y la integridad. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese cambio? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que ves, a desafiar lo que te dicen, y a apoyar a los líderes que verdaderamente merecen el poder? El futuro depende de cada uno de nosotros, de nuestra disposición para elegir sabiamente y actuar con valentía. Hoy hemos hablado de algo mucho más grande que solo el poder o la moralidad. Hemos tocado el corazón de lo que significa ser un líder auténtico, no solo en el sentido político, sino en nuestras vidas cotidianas, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones diarias. La lucha por el poder no se trata solo de estar al mando, sino de cómo usamos ese poder para influir positivamente en el mundo que nos rodea. Y más importante aún, cómo nos mantenemos fieles a nuestros principios en un entorno que a veces parece premiar la apariencia sobre la verdad. Recuerda, el verdadero poder no reside en manipular percepciones o en aparentar control, sino en servir con integridad, cuestionar las normas y abrazar la complejidad con valentía. Tú tienes el poder de elegir el tipo de líder que quieres ser, tanto para ti mismo como para los demás. Y cada paso que des hacia un liderazgo más ético y reflexivo es un paso hacia un futuro mejor, para ti y para quienes te rodean. Quiero invitarte a que compartas tu experiencia, tu opinión o lo que hayas aprendido hoy. ¿Te has encontrado alguna vez con estas dinámicas en tu vida? ¿Cómo manejas el poder y la moralidad en tu entorno? Me encantaría leerte en los comentarios. Si este video te ha ayudado, te ha inspirado o te ha hecho pensar de una manera diferente, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de este mensaje. Juntos, podemos construir una comunidad más reflexiva y consciente. Recuerda siempre, el verdadero liderazgo nace del coraje de ser fiel a uno mismo, de cuestionar lo establecido y de actuar con integridad, incluso cuando el mundo espera respuestas fáciles. Gracias por tomarte el tiempo de reflexionar conmigo. Recuerda, el camino hacia el cambio comienza con una decisión y, hoy, esa decisión es la de elegir el poder de la verdad, la ética y la competencia genuina. Nos vemos en el próximo video.